la siguiente semana. El tema de introducción, el tema de patrones de herencia monogénica, el tema de citogenética y anomalías cromosómicas, y se les va a preguntar cuál es la enfermedad genética más difundida a nivel mundial. ¿Cuál es? Se les va a preguntar síndrome Down. Tienen el material en plataforma, pero lo tienen mucho mejor en sus libros. Como ustedes son estudiantes, tienen la obligación de estudiar. Vamos. El primer tema es solamente definiciones básicas. Así que no creo pertinente hacer alguna aclaración al respecto o alguien tuviese alguna duda. Todas esas definiciones van a entrar en el examen. Tienen un examen mixto, es decir, tienen un grupo de preguntas de selección múltiple, tienen un grupo de preguntas de falso verdadero y tienen casos clínicos. Entonces, en el primer tema no hay problema. Vamos al segundo tema, patrones de herencia. ¿Qué es un patrón de herencia o qué son los patrones de herencia? Por sus palabras. Recuerden. Los patrones de herencia son los... ¿Qué es un patrón de herencia? ¿Son características que se pasan de generación en generación? No. No. A Son... ver. Eso es. Patrón de herencia, eso es correcto. Patrón de herencia es el modo en cómo se transmiten las características, caracteres, rasgos o enfermedades de una generación a la siguiente. Y cuando hablamos de patrones de herencia, hemos visto tres tipos de herencia, haciendo alusión a la distribución del material genético en cada una de nuestras células. Hablamos de una herencia autosómica. ¿A qué se refiere herencia autosómica? A cualquier rasgo, característica, carácter o enfermedad transmitida o heredada a través de los autosomas, los primeros 22 pares de cromosomas. Como estos son idénticos en el sexo masculino y femenino, de igual modo, cualquier rasgo, enfermedad, característica con herencia autosómica se va a transmitir de igual modo a ambos sexos. No hay diferencia. Si en el examen se les pone un caso clínico y se les diga si fuese hijo varón, ¿cuánto será el riesgo? Ustedes, si tienen la palabra autosómica por delante, no les interesa el sexo. Se va a transmitir a ambos sexos por igual. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿cómo nosotros hacemos el cálculo o estimamos el riesgo de heredar una enfermedad de padre a hijo? Porque, ojo, ya académicamente como médicos no podemos darnos el lujo de decirle a una familia sí, puede que se herede, puede que no. Se supone que nosotros somos los entendidos y tenemos que orientar a la gente acorde a nuestra estimación, pero que tiene que ser solventada en algo. Porque si eso fuese pasible de inicio de un proceso, ¿cómo nos respaldamos? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es que hacemos esto? Para eso es que Gerald Punnett estableció su diagramación o cuadro o tabla de Punnett. Lo que tenemos que tener claro es qué representa Punnett en esta tabla.
¿Qué pone él ahí? ¿Qué representa ahí, en esa tabla? Vamos primero con herencia autosómica. Esta puede ser de acuerdo a la cantidad de alelos o genes que necesite para manifestar una característica. La herencia autosómica puede ser dominante o puede ser recesiva. Vamos con la primera, herencia autosómica dominante. Ya la palabra autosómica indica que es cualquier rasgo, característica o enfermedad heredada a través de los autosomas, los primeros 22 pares, que es la gran mayoría de nuestro material genético. Y dominante, que basta con un alelo o gen con la mutación para que se exprese o se manifieste esa característica. ¿Se entiende? Entonces, cualquiera de los progenitores que tenga una característica genética puede transmitirla a la descendencia. ¿Con qué riesgo? Para eso es que Punnett hace su tablita. Pero ¿qué él representa aquí en esta tablita? ¿Qué era? Vamos sin miedo, estamos para equivocarnos. Este es el momento en que podemos volver y empezar otra vez, equivocarnos sin miedo. No, señor. ¿Qué representa en esta tabla? Hagamos ejercicios entonces. Ojo, les dije yo, cuando nosotros hablamos de enfermedades genéticas, no esperemos monstruosidades. Hay cosas tan simples que tienen un componente genético y que a veces por desconocimiento no identificamos. Vamos, como estamos hablando de autosómica dominante, tenemos en la consulta un paciente de 7 años, un niñito gordito, como todo niño, cachetoncito. Y nosotros vemos, y mamá nos dice, doctor, ¿qué le ve? ¿Por qué lo mira tanto al niño? Si se parece a mí, yo era igual cuando era niña. Claro, me hicieron algunas pequeñas modificaciones, pero era igual. A ver, busquemos querubismo. ¿Qué es el querubismo? Y van a ver que más de uno de ustedes ha visto ya y ha conocido algún caso de querubismo. Van a buscar el gen y su locus. ¿Y qué patrón de herencia tiene? Obviamente en las imágenes van a ver niños cachetoncitos nada más. ¿Cómo se dice en Perú? ¿Cachete igual? ¿Cachetón? ¿Sí? Entonces estamos hablando del mismo idioma. Si es alguien del grupo, dígale que pase más. A ver. El querubismo es una enfermedad de los sistemas maxilares de origen. Su genérico es el SH3B grande P2. Locus. Lea el locus. Eso es 4P 16.3. En el siguiente tema, es decir, después de que den su examen, nosotros vamos a familiarizarnos con la nomenclatura. ¿De acuerdo? Por ahora todavía dejemos eso de lado. Vamos a tener un tiempo. Vamos a ver exámenes genéticos. ¿Cómo debería leerse esto? Esta es la región o banda 16.3 del brazo corto del cromosoma 4. ¿Me entienden? Pero por ahora todavía no les voy a pedir eso. Vamos a tener un tiempo en que vamos a familiarizarnos con eso. No se preocupen que si aprueban genética, cosa que yo dudo, van a salir saliendo un poquito de genética. Porque yo me voy a esforzar para que reprueben todos.
Entonces, ¿qué representa PUNET en esta tabla? Ya tenemos una afección. ¿Han visto las fotos de querubismo? Son niños cachetoncitos, ¿verdad? ¿Quién o qué niño que tiene un índice de masa corporal promedio no es cachetoncito? Habitualmente, casi todos. Y entonces se nos puede pasar de largo muchas veces. Muchas enfermedades genéticas como esas, si no tenemos visión clínica u ojo clínico, se nos pasa de largo. Hasta la vida adulta nadie les dijo nada. Entonces, estamos aquí, pero ¿qué representaba entonces PUNET en esto? En su tablita. Se les dijo. ¿Qué tipo de emparejamiento? ¿Cómo? ¿Qué tipo de emparejamiento? No. Esto es gen o alelo. SH3-BP2, localizado en la región o banda 16.3 del brazo corto del cromosoma 4. Punto. Es una condición autosómica dominante, relativamente frecuente. ¿Los genomas del padre y de la madre? ¿Los qué? ¿Los genomas del padre y de la madre? Los genomas. Si me dice eso en el examen, tiene menos 800 puntos. Los alelos. Señores, lo que está representando, atiendan, lo que está representando PUNET aquí es este gen o alelo. Resulta que para cada característica, yo ya les dije anteriormente, poseemos dos genes o alelos. Uno que nos dio papá y uno que nos dio mamá. En el caso del querubismo, uno de esos genes debe tener la mutación para que se manifieste esa característica. ¿Me entienden? Entonces lo que hace PUNET aquí es representar a los alelos paternos asumiendo, vamos a suponer que este gen SH3BP2 y asumiendo, como ya sabemos también que somos heterocigotos para la gran mayoría de nuestras características, asumiendo que es heterocigoto para ese gen, lo representa de ese modo. Y vamos a suponer que en este caso es de línea paterna. Ahí tenemos el alelo o gen SH3BP2 con la mutación. Y ese está produciendo la enfermedad al varón y él la ha transmitido al descendiente. Y aquí representa los alelos maternos, igual asumiendo que es heterocigoto. Ese mismo gen o alelo. SH3BP2. Eso es lo que representa PUNET en este cuadrito. ¿Por qué? Dicho sea de paso, como poseemos dos genes o alelos para cada característica, nuestro cromosoma 4 está en par. Ustedes recuerdan, si esta es la célula germinativa primordial, esta célula que era diploide tiene dos cromosomas 4. Pero esta célula ha experimentado una transformación para convertirse en un ovocito o en un espermatozoide. ¿Se entiende? Y entonces, previo a eso, ha intercambiado información genética en ese proceso denominado crossover o crossing over. Una vez que ha intercambiado información genética, que es ahí donde ocurren las anomalías cromosómicas, ya habíamos visto en la clase pasada, ahora ya cada cromosoma con información intercambiada viene a formar parte de este gameto, de cualquiera que sea caso de la espermatogénesis o de la ovogénesis. ¿Se entiende? Eso significa que el ovocito como el espermatozoide tendrán un solo cromosoma 4 y tendrán ese alelo. Por eso les decía, en el caso de los alelos, como poseemos dos para cada característica, estamos conjugando los dos alelos maternos y los dos paternos, ese alelo. De ahí entonces que si nosotros tenemos a papá como afectado con esa condición y queremos estimar el riesgo de transmitirle su condición a su descendencia, hacemos solamente la segregación de alelos. Si la combinación ocurriera entre este con este, el resultado será
un producto poseedor de la mutación y por lo tanto será enfermo o afectado. ¿Recuerdan, verdad? Si la combinación ocurre entre este alelo con este de aquí, entonces la combinación resultará así, libre de la mutación, sano total. Si la combinación ocurre entre este alelo con este de aquí, el resultado será un producto poseedor de la mutación, igual será enfermo o afectado. Y la combinación entre estos dos alelos dará como resultado un producto libre de la mutación, sano. De ahí era que nosotros, ahora ya amparados en esa analogía, podemos decir, señora, o a la pareja, señores, el riesgo de que su descendiente, independiente al sexo que tenga, herede la condición de papá, es alta, es de un 50%. Y si tienen 3 hijos, no importa, en cada embarazo les asiste el mismo riesgo de 50%. ¿Se entiende? Hasta ahí no tenemos problema con patrón de herencia autosómica dominante. A cualquiera que le pongamos el alelo con la mutación, así sea a mamá, solamente cambiaría eso y entonces tendríamos el mismo porcentaje. ¿Se entiende? Ahora, si fuesen los dos poseedores del alelo con la mutación, entonces sí, el riesgo tiende a aumentar hasta un 75%. ¿Ahí se entiende? ¿Ya? No hay problemas entonces. Listo. A ver, otra enfermedad genética que alguna vez han visto y les causa un poco de extrañeza, curiosidad. Supongo que la han visto cuando menos en televisión. Síndrome de Waardenburg. Sí la han visto, ¿verdad? Cuando menos en televisión, en animalitos también ocurre, por si acaso. Es más frecuente de lo que se piensa, solo que la descripción clásica dice heterocromía del iris y pensamos en un ojo azul y en uno oscuro, y no necesariamente tiene que ser así. A veces el cambio de coloración en los ojos es tan leve que solo una inspección bien detallada puede diagnosticarlo. De ahí que nosotros, si nos hacemos un estudio bien pormenorizado de los ojos, de repente uno de nosotros pueda tener, que no se ha visto bien, que parezcamos con los dos ojos oscuros y terminamos con uno un poquito más claro que el otro. Claro, siempre hay signos patognomónicos, igual que en otras enfermedades. Y para el síndrome de Waardenburg, si ya lo han buscado, van a encontrar poliosis. ¿Qué es poliosis? Son mechones de pelo también con heterocromía, es decir, con color diferente, ya sea en el cabello, ya sea en una ceja, ya sea en las pestañas, ya sea en cualquier otro lugar corporal. Y también tiene un patrón de herencia autosómica dominante. Y si seguimos como está buscando, de repente al final de la tarde habremos encontrado 500 enfermedades así. Y por eso es que se cree que las enfermedades genéticas son raras. Y es la gran mentira. Es simplemente porque como no estamos familiarizados con ella, nos es difícil a veces diagnosticar. De repente alguno de nosotros tiene alguna afección genética y no lo sabemos, si no nos hemos hecho un análisis completo. Pero ya, ese es otro tema. Vamos al siguiente, al patrón de herencia autosómica recesiva. De esto tenemos que tener siempre presente. La palabra autosómica, ya les dije, van a tener preguntas en el examen, implica cualquier característica, rasgo o enfermedad transmitida o heredada a través de los autosomas. La palabra dominante implica un solo gen o alelo suficiente para desarrollar la enfermedad. En tanto que la herencia autosómica recesiva implica 2 alelos para poder manifestar una
enfermedad, característica o rasgo. Veamos entonces y vamos a ir complicándolo de fácil a difícil. No es nada difícil, ustedes son capísimos. ¿Qué pasaría con un varón que es portador para una condición autosómica recesiva? Generalmente varones así o mujeres así, portadores, ya tienen un historial de segregación de ese alelo en la familia. Es decir, ya van a saber, vamos a suponer el ejemplo más típico, la anemia de células falciformes, ya le decía. Supongamos que este varón de aquí ya tiene un historial, de repente 3 tíos que han fallecido por anemia de células falciformes, de repente hermanitos que son afectados, y él se ha hecho el estudio y resulta que es portador. Le acaba de comunicar eso a su pareja, solamente que por falta de confianza se lo ha comunicado cuando ya ella estaba con el tiktokero en camino. Y entonces ahora la pareja está muy alarmada y quiere saber cuál es el riesgo de que el producto del embarazo herede la enfermedad familiar, de la que él es tan solo portador. Él es sano, porque ya sabemos que el portador no desarrolla la enfermedad generalmente. Si nosotros comenzamos a segregar entonces, y si en el examen se les pide cuánto riesgo tendrá el producto de ese embarazo de heredar la enfermedad, ¿cuál será la respuesta? Segregando tendremos este producto con la mutación, a este producto con la mutación y los otros dos libres de la mutación. Entonces el riesgo es, ¿cuánto? No escucho. 50. Por eso reprueban. ¿Cuánto riesgo tendrá de heredar la enfermedad? Por eso reprueban y van a seguir reprobando. ¿Cuánto era? 0%. ¿Por qué 0%, doctor? Si aquí sale 50, pero es recesiva. Y para el recesivo, para el que el recesivo manifieste la enfermedad, se requieren 2 alelos. Si se les pide cuánto riesgo de heredar la enfermedad, es 0%. Pero si se les pide cuánto riesgo tendrá de heredar la condición del padre, es decir, de sano portador, ahí sí, 50%. ¿Se entiende? Entonces en el examen deben ser cuidadosos y leer bien. Porque a veces una palabrita puede cambiar todo. ¿Se entiende hasta acá? Listo. Pero vamos a seguir complicándonos la existencia hasta quedar sin cabellos. Resulta que ellos han conocido porque coincidieron en un centro donde fueron a hacerse el diagnóstico o el estudio molecular, en el que ella también resultó portadora. Entonces, queremos saber, ahora que ya ellos saben que son portadores, que ya ellos han sido educados sobre la condición genética que tienen, quieren saber cuánto riesgo de que este futuro tiktokero resulte afectado o enfermo, que es lo mismo. Aquí tendremos este resultado, 2 alelos con la mutación. Aquí tendremos este alelo con la mutación. Aquí tendremos este alelo con la mutación y el resto sin la mutación. Si se les pide cuánto riesgo tiene de ser afectado, ¿cuánto será? 25%. Y si se les pide de sano portador, entonces sí, 50%, en el caso de que los 2 padres sean portadores. ¿Se entiende? Sí, no hay dudas. Ahora viene el problema para el médico. Ustedes están terminando el turno y se van supuestamente tranquilos a casa a descansar.
Claro, antes de descansar van a tiktokear 1 hora, eso siempre pasa. Pero antes de que salgan del hospital, la mamá de este individuo, una señora ya bastante mayorcita, vamos a hacer aquí. Acaba de venir, ya ha tenido al bebé. El bebé es, o la bebé en este caso, mujercita, pero tristemente está en incubadora. Y ya le han dicho que está de gravedad, está afectada por anemia de células falciformes y que posiblemente vaya a morir, no salga del periodo neonatal. Entonces mamá ya le dijo: hijo, ya ve, por tu culpa, es ella la culpable. Ahora mismo hay que iniciar un proceso y responsabilizarla. A nosotros, ¿qué nos importa? Somos médicos. No, doctorcito, usted como atendió, tiene que hacer un certificado. Listo. Acaban de fregarnos el día. Tenemos que hacer el certificado porque encima le decimos por salir del paso: señora, eso lleva un proceso, tiene que presentar su carta al hospital. Ya está la carta metida al hospital. Dirección de carrera ya nos dio la instructiva, debe certificar. La suegra quiere que nosotros digamos que ella es la culpable de que este producto está muriéndose porque es afecto de anemia de células falciformes. Aunque no crean, esto pasa. Entonces, ¿qué le decimos en el certificado? Vamos, depende de ustedes. De eso depende su libertad o su permanencia en Chayapalco o Chonchucó. Recuerden que cada coma que le pongan ahí los puede incriminar. Vamos, doctora, le escucho. En realidad eso no es, que en realidad la condición que tiene se debe a que ambos padres son portadores, porque los son careces. Eso es correcto. Entonces, podemos decirle a esta suegra Chinchi que para que la bebé haya resultado enferma de una condición genética autosómica recesiva, obligadamente los padres tienen que ser portadores. ¿Se entiende? Ah, pero como ella es abogada, no se va a conformar y va a decir: no señor, ¿sabe por qué, doctor? Hicimos un estudio y resulta que ella era homocigota para ese alelo. Ah, caramba, acaba de complicarnos la existencia. Entonces, ¿cómo nos defendemos, doctora? Dígame. En este caso, la señora tendría No cambia, ¿verdad? Porque ella no le va a transmitir los dos alelos, a no ser que sea una disomía uniparental. Sí o sí, otro alelo tuvo que haber venido de acá para que entonces este producto resulte con dos alelos con la mutación. Independiente a que ella sea enferma, para que este producto sea afectado, sí o sí tiene que haber recibido un alelo con la mutación del otro progenitor, es decir, del padre, porque se trata de una condición autosómica recesiva. ¿Se entiende por qué? ¿O necesitan que resolvamos? Entonces, fíjense, si solo mamá fuese la afectada, es decir, enferma, segregamos los alelos, la combinación de este con este nos daría un alelo con la mutación, la combinación de este con este, un alelo con la mutación, la combinación de este con este, un alelo con la mutación, la combinación de este con este, un alelo con la mutación. Acabamos de demostrar que si mamá fuese enferma, no es suficiente para que la bebé hubiese nacido enferma. ¿Se entiende? Sí o sí necesitamos la contribución de papá.
Entonces, ahora sí, la combinación de este con este nos dará aquí las dos mutaciones necesarias para expresar la característica, la combinación de este con este también, y el riesgo hubiese sido un 50%. Pero, independiente a que mamá sea enferma y el papá se vea sano, tiene que haber contribuido para esta condición porque es autosómica recesiva. ¿Queda claro, verdad? Son problemas que en algún momento se nos puede presentar y son reales. Y cuando el médico no entiende de genética, señor, hay que hacerle estudios y para salir del paso, pero aquí no hay. Tiene que mandar a Canadá para que le hagan. Listo. O hay gente que no tiene nada de profesionalismo y les dice, aquí no se puede, es en otro lugar. Yo lo he escuchado. Seguimos. El siguiente patrón de herencia, con el caso de herencia autosómica recesiva, no hay problema. Obviamente, si los dos fuesen afectados de una enfermedad autosómica recesiva, el riesgo aumentaría mucho más, ¿no? Porque ahí sí no habría chance. ¿Es posible que dos personas de una misma enfermedad autosómica recesiva puedan procrear descendencia? Por supuesto que sí. Si pertenecen a un club o frecuentan a una misma institución, puede que se conozcan y... Entonces, ¿qué tendríamos aquí? ¿Cuánto riesgo? 100% de que herede la enfermedad. ¿Sí? ¿Queda claro, verdad? Listo. Pasemos a otro patrón de herencia entonces. Vamos a quitar la suegra para que no nos fregue la tarde. Veamos entonces, ya con eso terminamos el patrón de herencia autosómica. Luego tenemos el patrón de herencia ligada al sexo. ¿Qué significa o qué implica alguna característica, rasgo o enfermedad que se transmita de modo ligado al sexo? ¿Qué implica eso? Son características, rasgos o enfermedades transmitidas a través de los cromosomas sexuales. De ahí entonces que esta puede ser ligada al cromosoma X y ligada al cromosoma Y. La herencia o las características con patrón de herencia ligadas al cromosoma X a su vez pueden ser dominante o pueden ser recesivas. Sí. Ahora vamos a cambiar un poquito los alelos porque estas mutaciones ya están en los cromosomas sexuales. Generalmente ya sabemos que los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y generalmente las damas tienen dos cromosomas X. Ya les expliqué por qué de generalmente, que eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora veamos el patrón de herencia ligado al cromosoma X dominante. Y eso significa un alelo con la mutación o un gen con una mutación en el cromosoma X. Supongamos que primero es papá el que tiene la mutación. Para que el hijo sea futuro tiktokero, tiene que tener un cromosoma Y y un cromosoma X. Para que sea futura tiktokera, tiene que tener XX, generalmente. Listo.
Pero ya nosotros sabemos que ese X que tenemos los varones puede venir de papá o de mamá. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Por eso reprueban. ¿Cómo va a ser así, señores? Cuando nosotros evaluamos gametogénesis, en el caso de la espermatogénesis, si partimos de una espermatogonia diploide que tiene cromosoma XY, esos cromosomas sexuales, por supuesto que previo a la meiosis, tiene que haber un proceso de replicación. ¿Para qué? Ya sabemos que de una espermatogonia terminará luego de la meiosis 1 y 2, formándose 4 espermatozoides maduros. ¿Quién fue su docente en biología? No me digan. De los cuales dos tendrán cromosoma sexual X y 2 cromosomas sexual Y. ¿Recuerdan, verdad? En el caso de la ovogénesis ocurre lo mismo, pero vamos a suponer aquí tenemos 2N, eso es XX, no hay de donde más salga. Y eso va a replicarse primero, de tal modo que al final de la ovogénesis terminará un ovocito con cromosoma sexual X y 3 cuerpos polares XXX. ¿No hay más? De ahí entonces que este ovocito, si es fecundado por un espermatozoide X, el resultado será XX para sexo femenino. Pero es sexo femenino. Sin embargo, si ese ovocito fuese fecundado por un espermatozoide Y, el resultado será XY, para que somaticemos los varones. De ahí entonces que para nosotros los varones, nuestro cromosoma Y siempre, 100% de los casos, viene de papá. Eso significa que papá no da X para el hijo varón. ¿Se entiende? Solamente da cromosoma Y. Entonces, si es una condición ligada al cromosoma X dominante y papá tiene la enfermedad, si el hijo fuese varón, el riesgo de transmitirle la enfermedad sería 0%. En cambio, si fuese de sexo femenino, ¿cuánto será? 100%, no 50%, porque el único X de papá viene para que ella tenga 2X. ¿Me entienden? Entonces, si tenemos en la consulta a una pareja y nos dice, doctor o doctora, estamos viniendo porque quisiéramos que nos orienten, quisiéramos saber, mi esposo adolece una condición genética ligada al cromosoma X, ¿cuánto riesgo tendrá mi descendencia de ser afectada? Primero, señora, vamos a hacer diagnóstico del sexo de este producto, porque en dependencia al sexo del producto podremos decir, si nos han dicho que es varoncito, señora, libre, quédese tranquila, no pasa absolutamente nada, puede tener a su bebé, hagamos prenatal con todas las de ley para que termine o llegue a buen término. Pero si es de sexo femenino, tristemente es afectado. Los veo de aquí a 2 meses para hacer prenatal. Ellos nunca van a volver porque van a resolver por debajo. Generalmente lo interrumpen. Y en los lugares donde ya eso está aprobado, pues vamos a la regulación y dependerá de ustedes. Nunca el médico debe direccionar a eso porque estaría haciendo eutanasia penada por ley. Nos espera choncho por ocho, chale palca. Nosotros solo presentamos la información y la familia tiene autonomía para tomar su propia decisión. ¿Listo? Hasta aquí, ¿se entiende? Ligada al X dominante cuando papá es afectado. ¿Qué pasaría si volcamos y es mamá la afectada? De la misma condición ligada al X dominante. Si el hijo fuese de sexo masculino, mamá puede dar X con la mutación, porque ya sabemos que el X viene de mamá, o X sin la mutación. Por lo tanto, el riesgo es 50%.
Si fuese de sexo femenino, papá dio un X, mamá puede dar X con la mutación o X sin la mutación. El riesgo igual es 50%. ¿Se entiende, verdad? Listo. Hasta ahí no tenemos problema ligada al cromosoma X dominante. ¿Por qué ligada a X dominante en las mujeres era el 100%? No le entendí bien esa parte. En la anterior. Dijimos que cuando papá tiene la mutación, si es ligada al X dominante, para que sea mujercita, papá tuvo que dar un X y mamá un X, pero el único X de papá tiene la mutación, por lo tanto no hay donde se escape. De ahí que es 100%. ¿Me entienden? ¿Se ha entendido hasta acá? Sí, ¿verdad? No hay mayor complejidad. Listo, entonces veamos ligada al X recesiva. Ya sabemos que al decirnos que es una característica con herencia ligada al X, esto significa que se transmite en el cromosoma X. Y la palabra recesiva nos indica que precisa 2 alelos para manifestarse. Listo. Resulta que otra vez comenzamos con papá y papá es enfermo. ¿O sano portador? Sano portador, ¿verdad? ¿Qué dice Lady? ¿Usted es Lady? Vamos, Lady. Si usted me responde eso, todo el grupo más un punto. Si no me responde, todo el grupo menos 99 puntos. Sano portador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo, reprobados nuevamente. ¿Por qué? Porque surge la condición de hemicigosidad. Es decir, los varones somos hemicigotos para el X. Por lo tanto, si tenemos una mutación en el cromosoma X para una condición ligada al X recesiva, por la condición de hemicigosidad, resultamos enfermos. Y eso les demostré con el caso de la hemofilia tipo A, una discrasia sanguínea que predispone a hemorragia, en la que solo los varones la manifiestan, las mujeres la transmiten. Así de tramposas son las mujeres. Entonces, en este caso el varón es el afectado. Si el hijo es varón, como ya el varón es enfermo, ¿cuánto riesgo tendrá de que el hijo varón resulte afectado o enfermo? 0 o 50. 0, porque ya sabemos que varón no da X a hijo varón. En cambio, si la hija fuese mujer, ¿cuánto riesgo tendrá de resultar afectada? ¿Cuánto? Por eso, reprueban, pero estamos con recesiva. Y la palabra recesiva nos dice que necesita 2. Y las mujeres tienen 2X, no son hemicigotas para el X. Entonces será 0%. Pero tendrá aquí un alelo con la mutación. Entonces será 0% de afectado, pero 100% de ser sana portadora. Entonces mamá, si ella es nuestra paciente, cuando su hija ya esté en edad de aparearse, vamos a decirlo así, popularmente, va a tener que decirle que tenga cuidado de no coincidir con un portador, porque entonces sus nietitos van a resultar afectados. ¿Se entiende? ¿Sí se ha entendido esta parte? ¿Seguros? Listo. ¿Qué pasaría entonces si mamá es la que tiene el alelo con la mutación? Estamos ya en ligada al X recesiva. Para que el hijo sea varón, papá siempre da cromosoma Y, mamá puede dar X con la mutación o X sin la mutación. Como es recesiva y es único nuestro cromosoma X,
somos hemicigotos, entonces el riesgo será 50% de ser enfermos. ¿Sí? En cambio, si la hija es mujer, un X viene de mamá y un X de papá. Mamá puede dar X con la mutación o X sin la mutación. Por lo tanto, el riesgo para la hija mujer será ¿cuánto? No, 0%. Porque si mamá da X con la mutación, solo será sana portadora. Pero si el examen les pide cuánto riesgo tendrá de heredar la enfermedad, eso es 0%. Y de ser sana portadora, 50%. ¿Se han entendido? Yo los veo ahora un poco confusos. Volvemos a repetir. Entonces pongan atención y dejen de tiktokear. Fíjense, por eso les decía, debemos tomar atención a lo que nos pida en el examen. En el examen no siempre les va a pedir el porcentaje de afectado o enfermo. Puede que les pida el examen de sano total, libre de toda mutación, o de ser sano portador. Y ustedes tendrán que responder, porque ahí sí van a tener para responder, no es de selección múltiple, acorde a lo que ustedes saquen. Pero, si en el examen yo les pido, por ejemplo, cuánto riesgo tiene de ser enfermo, en porcentaje, y me ponen 50% de ser sano portador, les voy a poner mal. Porque no se les está pidiendo sano portador, se les está pidiendo la probabilidad de que sea enfermo. Eso tienen que leer bien, ¿de acuerdo? Porque el paciente va con una preocupación. El paciente no va con todas las probabilidades. No les va a decir nunca, doctor, ¿cuánto riesgo tendrá de ser sano total, de ser sano portador y de ser enfermo? No. Generalmente a la pareja lo que quiere saber es qué riesgo tendrá de que manifieste la enfermedad. Punto. Lo demás no le interesa porque ya saben que el sano portador no desarrolla la enfermedad. ¿Me entienden, verdad? Entonces, nuevamente estamos con ligada al X recesiva. Si el alelo con la mutación estuviese en el cromosoma X del varón, por la condición de hemicigosidad, el varón es enfermo. Si el hijo fuese varón, el riesgo de que herede la enfermedad de papá es 0%. Si la hija fuese mujer, el riesgo de que herede la enfermedad de papá, el riesgo también es 0%. Pero 50% de que sea sana portadora. ¿Listo? Cambiamos y le ponemos el alelo en el X de mamá. Si el hijo fuese varón, papá da cromosoma Y, mamá puede dar X con la mutación o X sin la mutación. De ahí es que era 50% de que sea enfermo, porque él tiene la condición de hemicigosidad para el X. ¿Sí? En cambio, si la hija fuese mujer, el X, papá da un X que es sin la mutación. Mamá puede dar X con la mutación o X sin la mutación. Pero si mamá da el X con la mutación, como ella no es semicigota por el X, entonces 0% de que sea enferma, pero 50% de que sea sana portadora. ¿Sí? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Si no se ha entendido, no desesperen. El siguiente semestre volvemos a dar genética. Ahora, vamos a complicarlo un poquito más. Mamá tiene el alelo con la mutación en sus dos cromosomas X, pero ella es sana portadora. Y ahora sí, nuevamente calculamos el riesgo. Si estoy hablando mal, ustedes me corrigen. Si esta fuese la situación, para que el hijo sea varón, papá da cromosoma Y, mamá tiene la mutación en sus dos cromosomas X.
cualquiera de ellos que venga para formar XY tendrá la mutación. Por lo tanto, el riesgo para el hijo varón será 100%. Si la hija es mujer, papá da un cromosoma X y la mutación cualquiera de los dos X de mamá tendrá la mutación y por lo tanto para la hija mujer será 0%, porque necesita 2 y el X de papá no tiene la mutación. ¿Se entiende? Entonces es 0%, pero 50% de que sea sana portadora. Ahora, yo les dije hace rato, mamá en este caso es sana portadora. ¿Por qué? Si tiene los dos alelos con la mutación en sus dos X. Entonces, ¿qué sería mamá? Enferma. Y ya habíamos visto el otro fenómeno que en el 95% de los casos se conoce como inactivación del X. Y por esto que en las condiciones ligadas al X recesiva, las mujeres generalmente no desarrollan la enfermedad por ese fenómeno de inactivación. Y ese ejercicio lo hicimos, recuerdan, eso es lo que pasa con, por ejemplo, con la hemofilia tipo A. Las mujeres solo transmiten la enfermedad, no la enferman por el fenómeno de inactivación del X, aunque tengan los dos alelos con la mutación. Pero los hijos varones, por la condición de bicigosidad, la desarrollan. ¿Se entiende hasta acá? Listo. Pasamos entonces al siguiente patrón de herencia. Y vamos con herencia ligada al cromosoma Y. ¿Qué pasaba con las características, rasgos o enfermedades con patrón de herencia ligada al cromosoma Y? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se transmitía? Hay salto, ¿verdad? De abuelitos a nietos. ¿Recuerdan? Ah, sí, dice, nunca les dije eso. Que son falsos. Aquí tenemos un linaje familiar. Tres generaciones. Listo. En el caso de la herencia ligada al cromosoma Y, cualquier característica, rasgo o enfermedad con patrón de herencia ligada al cromosoma Y, ¿cómo se va a transmitir a la descendencia? Solo de varón a varón. ¿Por qué? Porque no tienen cromosoma Y habitualmente las mujeres. Así que en este caso, damas, no se metan, esto es cosa de varones. No tienen nada que hacer. Y por último tenemos a la herencia mitocondrial, que tenía una ligera diferencia con respecto a la herencia ligada al cromosoma Y. Y es que cualquier rasgo, característica o enfermedad de herencia mitocondrial, ya habíamos visto que generalmente la transmiten las mujeres, de ahí que se llama herencia matrilineal. Y les decía que, de acuerdo a estudios últimos, se ha observado que en 1 de cada 500 casos se puede transferir de varón o a partir del varón, pero es 1 de cada 500 casos. Por lo tanto, sigue siendo 99,9% de probabilidad de que la mujer sea la que transmite tanto a sus hijas mujeres como a sus hijos varones. Sin embargo, el hijo varón no transmite, pero sí la hija mujer nuevamente a sus hijas mujeres como a sus hijos varones.
Y esa era la gran diferencia. De ahí que a este patrón de herencia, llamada herencia ligada al cromosoma Y, se conoce como herencia holándrica con H, en tanto que la herencia mitocondrial se conoce como herencia matrilineal, porque solo las madres generalmente transmiten la enfermedad. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas, reclamos? Ahora, estudien de su libro Síndrome Down porque van a tener cuando menos 3 preguntas de ese tema. Estudien mecanismos moleculares del síndrome Down. Es importante que nosotros los tengamos presentes. Estudien en la tablita que se les dio cómo se subclasifican las anomalías cromosómicas, porque eso se les va a preguntar. Porque al siguiente tema, cuando veamos citogenética, vamos a trabajar solamente con nomenclatura, es decir, con notaciones de las, porque dicho sea de paso, vamos a suponer, ¿su nombre es? Shareli. Vamos a suponer que tenemos aquí a la paciente Shareli y le hemos dado una serie de estudios de laboratorio para que se haga. La vemos un poco pálida, estamos sospechando o ya asumimos que tiene anemia, pero queremos ver qué tipo de anemia. El laboratorio no se reporta y solo nos reporta números. Nunca nos va a decir qué tipo de anemia tiene la paciente. Eso aquí y en la China. Y nosotros tenemos que aprender a interpretar esos números. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con los exámenes genéticos. Ya vamos a ver en el siguiente tema, por eso les decía. Estoy sospechando que Shareli puede que tenga algún síndrome cromosómico. Vamos a solamente hipotetizar de que estoy sospechando que es triple X. Es decir, de que sea una fémina XXX. Cuidado, piensen en otra cosa. El resultado del cariotipo que le vamos a pedir no nos va a dar el nombre del síndrome, solamente nos va a reportar nomenclatura y nosotros tenemos que aprender a interpretar. Por eso que vamos a ir familiarizándonos con eso. Por eso les decía en la presentación que se les dio de síndrome Down o de anomalías cromosómicas, vean las tablitas de clasificación de los trastornos cromosómicos, porque eso sí van a tener como pregunta de examen. ¿Listo? Me encontraron 2 compañeros de ustedes, me parece que en alguno de los paralelos les han dado alguna tarea y les han dicho armen su cariotipo de modo casero. Eso es como decirle, a ver, construyase un riñón y trasplántenselo ahora. Señores, el cariotipo es un examen genético que estudia la forma y disposición de los cromosomas. ¿Cómo yo puedo armarme un cariotipo de mi organismo? Eso no tiene sentido. Vamos a llevar eso nosotros y vamos a aprender a interpretar los resultados de diferentes tipos de cariotipos. Porque eso es lo que tenemos que saber. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? Algo que no se haya entendido. Entonces, la siguiente semana, ¿quieren que sus 25 puntos tenían distribución por grupos o no? ¿No se habían distribuido por grupos todavía? Ya, listo, ya no tenemos tiempo, la siguiente semana es el examen. Entonces, hoy llegando a casa en la noche les voy a poner una tarea en plataforma, si es que quieren. Si no, se juegan los 25 puntos en el examen. No, está bien. Y si no, entonces cuando menos 5 puntos de tarea. Les voy a poner una pequeña tareita. No acepto, y esto quiero que me entiendan, para que no tengan después problemas. No acepto el copy-paste o la copia de uno, otro. Yo me tomo el trabajo de leer trabajo por trabajo. En una plana de una hoja me hacen un resumen con las cosas más sobresalientes desde el punto de vista genético.
¿Ya? Les voy a pedir algún síndrome cromosómico, ahí en plataforma van a tener. Entonces ustedes buscan en el mismo internet, pero traten de hacerle un pequeño resumito. No hagan el copy-paste porque es bien característico. Ahora, si la tarea vale 5 puntos, por decirles, el hecho de que me hayan presentado en el tiempo previsto no significa que tienen 5 puntos. Nunca. Yo reviso la calidad del trabajo. Si es que me han extractado lo esencial de ese síndrome, entonces sí puede que tengan los 5 puntos. Si es así, van a tener toda la puntuación. Si no, van a tener una puntuación menor. ¿Listo? No doy muchos trabajos. Ya los que han pasado conmigo saben. Y vamos a exponer, y eso sí, las exposiciones conmigo son un poquito diferentes. ¿Quiénes han pasado conmigo, Andy? ¿Cómo son las exposiciones? Pero ¿cuál es la modalidad mía? Copizar. ¿Qué más? Que todos expongan, yo jamás he hecho eso. Sortean, si son grupos de 7 personas, sortean y solo uno defiende el tema. Cualquiera, eso es al azar. Sortean el orden de exposición y sortean el expositor, y ahí está la nota del grupo. Entonces todos tienen que saber, no es por partecitas. Es el único modo de garantizar que todos estudien el tema. Y total, si alguien no estudia y les hace perder nota, en la salida ustedes le cobran los puntos. ¿Cuándo van a hacer las exposiciones? Ya, como no nos da tiempo, van a hacer después el examen. En la segunda semana del ICTO 3. ¿Ya? Porque, diga. ¿Cuándo sacamos la tarea? ¿Manuscrita? Sí, siempre manuscrita. Ustedes le toman una fotito en PDF, la pegan ahí. ¿Es por qué? No es porque nos chapemos a la antigua, sino porque ustedes del copy-page a veces ni el título leen, solo le ponen pegar y enviar y ya. Y ni se han enterado de lo que ha pasado. ¿Ah? Hace unos 3 años hubo un caso enigmático en Santa Cruz de la Sierra, no sé si recuerdan algunos. Un inminente o prominente cirujano entró a cirugía y ya van a ver que esto pasa. Cuando entra el cirujano, a veces cuando ustedes están de internos o de residentes, ya tienen que tener todo listo, inclusive los campos ya montados, campos quirúrgicos. Es decir, el cirujano ingresa, da su saludo de popularidad, calza los guantes y vamos, listo, directo a hacer la incisión y a proceder a la cirugía. No se ha interesado si el paciente estaba bien, si estaba deprimido, comió o no comió, no le importa nada, solamente hace. Y este cirujano en Santa Cruz hizo eso. Y tenía que hacer la extirpación de un riñón que estaba enfermo en un niño. Y casualmente extirpó el riñón sano. Supieron de ese caso, ¿verdad? Y esto es lo mismo. Entonces, por eso les digo, conmigo no va el copy-paste. Aunque la universidad me diga, doctor, usted está por demás anticuado, no hay problema, no me preocupo. Pero es el único modo de garantizar que por lo menos ustedes lean un poquito. Porque yo les demuestro con libro, hermano, que ustedes todavía no saben leer. Me refiero a que no extractan las cosas vitales del tema, solamente pasan así de largo. Los que han pasado embrión conmigo se los he demostrado muchas veces. Si pongo la tarea esta noche, seguramente van a tener unos 4 días para hacer. No, nunca les doy para el día siguiente. Como la siguiente semana es el examen, posiblemente un día antes del examen van a tener para subir. Pero no es gran cosa, son tareas simples para ayudar un poco. Porque como en el examen van a reprobar, tienen que reprobar.